resultado para el equipo, una victoria muy importante. ¿Por dónde pasa justamente esa diferencia que marcó con el rival? Buenas noches. Sí, la verdad que necesitábamos ganar. Como ya hemos hablado en la charla con los jugadores, estábamos en un momento donde una victoria iba a ser muy importante para meternos en el pelotón de arriba, para sumar a 3 en el promedio, ante un buen rival, un gran rival como el 2 de Mayo, que por ahí no está pasando un buen momento en cuanto al resultado, pero en juego sí, tiene jugadores de buen pie, la verdad que juegan buen fútbol también. Y creo que fue porque nosotros golpeamos, ¿verdad? Golpeamos cuando tuvimos la oportunidad. Después de por ahí pudimos manejar mejor el partido y terminamos sufriendo innecesariamente. Profe, buenas noches, Arela Sanabria para Radio 1 de Marzo. Algo que faltaba mucho era que se gane en casa. Hoy, después de mucho, Trinidense gana en su estadio. ¿Cómo le deja eso al equipo? ¿Cómo le deja al vestuario? No, la verdad que muy contento, así como decís, no estaba costando ganar el local. Yo creo que el partido anterior generamos mucho, hoy también tuvimos muchas ocasiones, ¿verdad? Eso nos pone contentos. Bueno, hoy casi todo cambiamos todos nuestros lugares de estacionamiento y todo para buscarle helado y bueno, gracias a Dios vino la victoria. José, ¿qué tal? Juan Denis para Radio 1 Deportes 1. Como que ese inicio le costó a Trinidense, manejó mejor la visita al equipo de 2 de Mayo. Después de los 20 como que el equipo se asentó y dieron el golpe justo, momentos indicados del partido para noquearle un poquito al 2 de Mayo. ¿Cómo lo viste vos en ese aspecto? Sí, así mismo como decís, bueno, 2 de Mayo tiene jugadores muy rápidos en el medio, buena circulación de pelota, por ahí no encontramos esos primeros 20 emparejar la marca, estábamos un poquito metidos atrás en el medio campo, después creo que corregimos, empezamos también a acertar esos espacios que nos dejaban 2 de Mayo. Encontramos que bueno, que por el lado de Castro, que es el que más se proyecta, íbamos a encontrar espacio y bueno, creo que por ahí generamos muchas ocasiones y por ahí viene el gol también. Después tuvimos, como te dije, ¿verdad? Nos convertimos el 2-0 al comenzar el segundo tiempo. Creo que estábamos manejando el partido en una pelota donde por ahí nosotros podíamos hacer daño. Perdemos la pelota en una transición y ahí viene el 2-1 de 2 de Mayo, ¿verdad? Que como sabemos el 2-0 es un resultado mentiroso, como se dice, porque el rival te hace uno y crece en lo anímico y de por ahí a vos te genera un poco de duda, ¿verdad? Entonces ahí rescatar un poco también que los jugadores siguieron jugando, no nos golpeó tanto como normalmente suele pasar. Tuvimos la ocasión nuevamente para ampliar y lastimosamente no pudimos convertir para manejar un poquito más tranquilo el partido. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Cuáles fueron las indicaciones en el entretiempo para con tus dirigidos? Porque durante el desarrollo de ese primer tiempo 2 de Mayo como que los encajonó en su sector y por poco marcaba también el primero. No, y tratar de hacer más el recorrido, ¿verdad? Porque así como nosotros encontramos por ahí espacio por el lado de Castro, también Castro es alguien que ataca mucho también y de por ahí no hacíamos los recorridos con los centrales, ¿verdad? Que Barreiro prácticamente le fijaba a nuestros dos centrales por el centro y con unas paredes, con diagonales y con Ronald generaban esa superioridad por ahí que tuvieron esa ocasión clara en el primer tiempo. Bueno, corregimos eso, de hacer los recorridos, de cerrarle los espacios por donde estaba la pelota y yo creo que ahí manejamos bien el partido. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. En el tema de los tiros penales, ¿cómo hace usted? Normalmente patea Camacho, no estaba, el otro día pateó el Beto y dio la sensación que se lo pidió a Álvarez. Y normalmente practican en la semana. Sí, siempre practicamos. Están los penaleros, bueno, designados, ¿verdad? Teníamos un campo, Camacho suele patear, Beto lo mismo, César Benítez, pero yo creo que fue algo que Ney le pidió que se sintió por ahí un poco culpable porque en la pelota que él pierde viene el gol, ¿verdad? Entonces, ahí como estábamos hablando, hoy estamos festejando, pero también siempre apoyando, ¿verdad? Porque nadie quiere fallar un penal, como dijo Beto, también falla el que se anima. Y Ney por ahí se quería reponer por el gran partido que hizo. La verdad que como le dije, hizo un gran partido, por ahí a él le hicieron el penal y bueno, quería reponerse por ahí de esa jugada también que se sintió un poco culpable porque perdió la pelota, pero
Falla el que se anima, trabajamos siempre, pero bueno, en los partidos es diferente y vamos a seguir practicando y vamos a seguir apoyando al que patea, ahora porque nadie quiere fallar, como te dije. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a